nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. La tierra tiembla. Mis amados, les invito a abrir la palabra, su Biblia. Vamos allí a estar estudiando sobre el libro de Ruth. Pero si usted, que es un libro precioso, es un libro corto, usted lo puede leer en muy poco tiempo, son solo 4 capítulos. Nos habla de la historia de Ruth y de Noemí. Es un libro que es como una novela, es un libro que usted puede extraer grandes enseñanzas, y hoy vamos a tratar de que estas enseñanzas sean para nuestras vidas también. Que Dios nos hable, amén. Necesitamos que Dios nos hable y que esta palabra quede en nuestro corazón. Y es un libro que nos habla de las dificultades, de los problemas, hay veces que no sabemos por qué vienen los problemas. A veces es por malas decisiones que nosotros tomamos. ¿Alguno de ustedes ha tomado una mala decisión alguna vez en su vida? Y en bajada también. ¿Verdad que a veces nos encontramos en situaciones difíciles por causa de, alguno diría, cabezón, ¿por qué hizo eso? ¿Verdad? Por no seguir los principios bíblicos muchas veces. Otras veces también hay dificultades externas, hay un fenómeno natural, una tormenta, lluvias grandes, tantas cosas, hay enfermedades, hay accidentes, ¿verdad? Y esto ya lo había dicho el Señor Jesucristo allí en Juan 16:33, hablando a sus discípulos. Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cristo es el único que da la paz. Cristo da la verdadera paz. En mí tenga paz. Y contrario a lo que muchos predicadores de estos coach exitosos que solo declaran, piénsalo y recíbelo, decláralo y recíbelo. No, el Señor Jesucristo fue bien claro, mis hermanos, por eso debemos estudiar la palabra. Dice: en el mundo tendréis aflicción, sea usted cristiano o no sea cristiano. La vida es como una montaña rusa de altas y bajas. A veces hay periodos tan difíciles y otros periodos que uno está bien y ni siquiera se da cuenta. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuál es la diferencia? Que el cristiano tiene a Cristo. El cristiano está en el equipo ganador y tenemos la promesa que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Esa es la diferencia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Cuando Él murió, todas las cosas fueron sujetas a Él. Todo lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, principados, potestades, todo está sujeto a Él. Él es el Todopoderoso y ese es el Dios que nosotros servimos. Hoy vamos a ver en esta historia que está escrita por el profeta Samuel. Me imagino al profeta Samuel allí hablando con Obed, el abuelo de David. Él estaba allí. O sea, Samuel recibió la historia directamente de la fuente. Este profeta, el gran profeta Samuel, el último juez de Israel. Y aunque el personaje principal y el título de este libro es Ruth, no hay duda que la persona más influyente es Noemí, la suegra de esto. Y vamos allí en el primer capítulo, primeros 2 versículos, dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Es decir, en un periodo de dificultad, un periodo donde estaban los jueces que era caos, dice que había caos por toda la tierra, no había un gobernante y había un ciclo que siempre se repetía. Cuando ellos estaban bien, se olvidaban de Dios. A veces nos pasa a nosotros, hemos visto esto, contrario a lo que decía Pablo: sé
vivir en abundancia. A veces cuando tenemos muchos nos olvidamos de Dios, pero Pablo decía, sé vivir en abundancia y también en escasez, por todo y en todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pueblo de Israel en abundancia, entonces se olvidaban de Dios, volvían a los ídolos, volvían atrás, se olvidaban de la ley de Dios. Entonces venía la persecución y entonces se levantaban los enemigos porque salían de la cobertura de Dios y venían estos enemigos y los oprimían y les robaban y los esclavizaban. Entonces ellos clamaban a Dios. Dios, tan bueno que es el Señor, ¿verdad? Les enviaba un juez que los liberara y vivían periodos de paz, pero cuando ya estaban bien, volvían otra vez y volvían otra vez. Ese era el periodo de los jueces, periodo que no había un gobierno estable, todo el mundo hacía lo que quería, y aparte de eso dice que hubo hambre en la tierra, decir que hubo sequía, y este era un pueblo eminentemente agrícola, y si no llovía, pues había hambre. Y había un varón de Belén de Judá. Este varón fue a morar a los campos de Moab, que eran los enemigos de él, pero allí había buenas cosechas y tenían auge económico. Él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Parece que esta familia tenía muy buena posición económica y decidieron emigrar, vieron el hambre, vieron lo que estaba allí. La Biblia no nos da exactamente la razón por la que ellos estuvieron, si era por no ayudar de pronto, porque en la ley de Dios estaba ayudar al más necesitado, o simplemente ellos quisieron mantener su estatus económico y emigrar a otra tierra donde había abundancia. ¿Sí? No se sabía. Y Moab era un pueblo que descendía de Lot, la hija mayor que descendía de Lot y su hija mayor, es decir, producto de una relación incestuosa después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Idólatras, mi hermano, era un pueblo idólatras, un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Ellos habían contratado, si usted recuerda la historia, a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Era un pueblo que siempre había estado luchando con Israel. Allí llegaron y la Biblia prohibía también, mis hermanos, que estar allí, pero es mala idea salir, fue mala idea de ellos salir del pueblo de Dios y llegar a otro sitio. No necesariamente, mis hermanos, porque recordemos a Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. El mismo Dios le dijo, salga. José fue llevado a Egipto y allí él llegó a ser el segundo después de Faraón. También vemos que José, María y el Señor Jesucristo estuvieron un tiempo en Egipto. Entonces, ¿cuál es el problema, mis hermanos? Y quiero ser claro en esto. No es que usted vaya y salga a otro sitio, no es que salga y emigre, sino el problema es, ¿está en la voluntad de Dios? ¿Está siendo guiado por Dios? ¿Es Dios quien le dice por dónde andar? ¿Es Dios que le indica cuál es el rumbo a seguir? O como Lot, recuerda el sobrino de Abraham que vio las llanuras de allí al este del Jordán y se siguió allá, se guió fue por las emociones y llegó a establecerse en Sodoma. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer siempre, mis hermanos? Pero toda acción tiene su consecuencia. Versículo 3 nos dice, y murió Elimelech. Elimelech significa Dios es mi rey. Quiero decirle que los nombres en la Biblia tienen un significado profundo y simbólico, y a menudo los nombres reflejan características personales. O sea, los nombres en la Biblia no es como nosotros que
muchas veces el actor o el cantante de moda, y entonces ya no demoran en salir los Malumas por ahí, o yo no sé cómo. Sí, no, en la Biblia es otro significado, es más profundo. A menudo los nombres reflejan características personales o eventos históricos, esperanzas y promesas divinas. Entonces, por eso siempre debemos tenerlos en cuenta, mis hermanos. Dice que murió Elimelech, marido de Noemí. Noemí significa placentera. Y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. En la Biblia no es bien visto que el pueblo de Dios se una con mujeres extranjeras, porque le pasa lo que le pasó a Salomón. Salomón, por causa de las mujeres, por no obedecer la ley de Dios, fue llevado a la idolatría. El hombre más sabio del mundo cayó porque no obedeció a Dios y se casó muchas veces, la mayoría con mujeres extranjeras, y ellas lo llevaron a adorar. Por eso hay que tener en cuenta lo que la Biblia nos dice, porque hay algo siempre que nos está, si la Biblia prohíbe algo, es que nos está librando de algo, mi hermano. Estas mujeres, el nombre de una era Orfa. ¿Sabes lo que significa Orfa? Terca. Y el nombre de la otra, Ruth, que significa amistad. Y habitaron allí unos 10 años, no tuvieron descendencia. Dice que murieron también los 2 hijos, Mahalón, que significa enfermo. No sé si cuando el niño nació, pues era muy enfermito, ingerido, ¿cómo se dice? Estaba muy enfermito, muy sute. Y el otro era Kelión, que era consumido. Ellos no pudieron tener hijos y quedan allí esta mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus maridos. Entonces vemos esta situación, problemas grandes, las consecuencias dolorosas. Ella viuda, Noemí viuda, perdió sus 2 hijos, imagínense ese dolor tan grande, perdió sus recursos, tenía a cargo 2 mujeres jóvenes también, viudas, en una sociedad patriarcal donde la mujer dependía totalmente del hombre. Esa era la situación. Y mis hermanos, al ver esta situación podemos nosotros preguntarnos también, ¿tenemos una situación difícil? Yo le pregunto a usted, ¿está pasando por una situación difícil? ¿Tiene una frustración? ¿Tiene un problema? ¿Tiene una dificultad? ¿Qué tiene? No importa por qué, a veces, como dijimos antes, la mayoría de veces o algunas veces es por mi culpa. Entonces, pero nosotros no debemos preguntarnos tanto el por qué, sino para qué, mi hermano, para qué estoy pasando yo por esto. Recuerdo que, como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo siempre tendremos aflicción. ¿Cuál es la dificultad en esta hora? ¿Cuál es eso? Entonces Ruth hace una evaluación y ella dice, ¿qué hago acá? Acá no me puedo quedar. Y ella escuchó que leamos allí el 6 y el 7. Entonces se levantó Noemí con sus nueras, con Orfa y con Ruth, y regresó de los campos de Moab. Entonces empezaron el camino, eran como 7 días de camino, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hermanos, es tiempo otra vez de volvernos a Dios. Dios es la fuente, Dios es la fuente de bendición, Dios es el que nos da paz, Dios es el que nos guía. Es a Dios que tenemos que regresar. Y ella escuchó esto y cayó en la cuenta y salió pues del lugar donde había estado, ella y sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Pero Noemí era una buena suegra. Noemí era consciente de la situación. Ella sabía que había perdido ya toda esperanza para que la descendencia de ella, el nombre de su marido, siguiera en la genealogía judía.
Y ella se voltea allí en el versículo 8 y dice a sus dos nueras: anda, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordias, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Y os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron. Y dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Sabe que Noemí aquí en estos versículos me muestra a mí que era una buena suegra? ¿Cuántos casados agradecemos a Dios por la buena suegra? Amén. Sarai dice: buena suegra, mi hermano, es una bendición, mi hermano. Es eso. Noemí era una persona que amaba a Dios, que se comportaba como una mujer virtuosa, y tanto que dice que ella las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Cuántas nueras van a llorar por separarse de una suegra? Cada uno, el Señor sabe. Pero son mujeres que se daban a querer, porque, vea, Noemí les enseñó la palabra, Noemí les dijo, Noemí les ayudaba, y entre todas tenían una familia. Y volvió y les insistió y les dijo, según la ley y la costumbre de la época, pues el hermano del difunto era el que debería tomar la esposa, es decir, la viuda, y los hijos que tuvieran era como si fueran del muerto, para que el nombre no se perdiera. Y ese les aconsejo, mis hermanos, lean este libro. Es un libro precioso, es corto y usted lo va a leer de una pasada allí. Y esa les dijo que si habrían de esperarlo hasta que si ella tuviera hijos, si Noemí había de quedarlos sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron. Y Orfa, no hay que criticarla, besó a su suegra y se devolvió. Mas Ruth se quedó con ella. Versículo 15 dice: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Noemí sabía que Orfa nunca se había convertido de verdad. Pero aquí este versículo tan usado por los enamorados, yo no me acuerdo si yo alguna vez lo dediqué, mi esposa es la que dirá. Dice: no me ruegues que te deje, pero recordemos que este es un versículo de una nuera a una suegra. No me ruegues que te dejes y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Esa decisión, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Ella entró al pueblo de Dios, y esta es la solución: entrar al pueblo de Dios, ser hijos de Dios, entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Este es, y dice: y tu Dios será mi Dios. Ruth conocía que hay un Dios que es sobre todos los dioses, el único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, y ese es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué decisión tan grande, mis hermanos. ¿Por qué? Porque veía en Noemí a una persona íntegra, a una persona que Dios amaba, a una persona que amaba a Dios. Y viendo Noemí que estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. En el camino de retorno, mis hermanos, hay que hacer esa evaluación. Noemí hizo la evaluación, se dio cuenta de la situación, qué es lo que está pasando. Y nosotros, mis hermanos, si queremos
solucionar los problemas, si queremos solucionar cualquier dificultad, siempre lo primero es de volver a Dios, volver a sus caminos. Haga una evaluación, afronte la realidad, no niegue la realidad. Está en problemas económicos. ¿Por qué está en problemas económicos? Puede ser culpa suya o no puede ser culpa suya. Dios puede hacer un milagro, por supuesto, pero Dios no va a quemar el banco al que usted le debe. Hay algunos testimonios, gloria a Dios por esos testimonios, pero generalmente la deuda no va a desaparecer. Usted tiene que hacer algo, usted tiene que empezar a ahorrar, usted tiene que quitar algunos gastos extras o muchos gastos extras, usted tiene que aprender a ser un buen administrador de los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Si usted tiene que cortar lujos, tiene que hacerlo, pues hágalo, mi hermano. Eso es lo que nosotros debemos hacer, como Noemí hizo la evaluación. ¿Qué pasa si usted tiene una relación que lo está alejando, la está alejando cada vez más del Señor? ¿Cómo es que llaman ahora una relación tóxica? Oh, sí. ¿Qué pasa con eso, mi hermano? Oh, Señor, llévate, te lo mando. No, no es eso, mi hermano. ¿Qué hay que hacer? Ahí está la palabra, nos dice qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Eso es lo que el Señor nos da. Si tenemos problemas de salud, si hay que hacer, Señor, si tenemos que hacer más ejercicio, pues hagamos más ejercicio. Dejemos de prolongarlo. No, es que desde el lunes voy a empezar. Bueno, este no, pero el otro lunes sí. Sí, tenemos problemas con la dieta, tantas cosas. Hay cosas que nosotros debemos hacer y que Dios no la va a hacer por nosotros, mis hermanos. Seamos responsables, evaluemos y tomemos la decisión y caminemos en esa dirección. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Pero póngale pies a esa oración. Ah, Señor, que me quedo. No, a las 11 de la mañana, ay, Señor, necesito un trabajo, pero levántese de esa cama. Hable, mi hermano. Y a veces, mire, mis hermanos, no va a ser fácil. A Ruth le costó. Ayer, el 19, dice que anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén en ese camino allí, y aconteció que entrando a Belén toda la ciudad se conmovió por causas de ellas y decía: ¿no es esta Noemí? Después de 10 años o más años, esa mujer que había salido digamos con cierta estatus social, esa mujer que estaba allí, ahora llegaba ya más acabada, más viejita, más con tanto dolor, había perdido a su esposo, había perdido los 2 hijos, y llegó allí, pero no le importó pasar vergüenza, no le importó. Es más, dijo, imagínense en ese pueblo pequeño, no me llames Noemí, que habíamos dicho que era placentera, sino llamadme Mara, que es amarga. Dice, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces es Dios que manda los males. No, ese era lo que en la antigüedad, el conocimiento que ellos tenían. Ellos creían que lo malo y lo bueno todo venía de Dios. Pero Santiago no me dice eso, me dice que toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay nada que cambie. Él es el que nos da todo. Dios es el Todopoderoso, Él es allí. Y como hemos visto, a veces los males no son de Dios, culpa de Dios, sino muchas veces son por decisiones mismas que nosotros tomamos. Dice ella: me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Llegó sin nada, llegó viejita, llegó viuda, llegó nada, mi hermano. Y a veces nosotros, mis hermanos, tenemos que dar la vuelta.
reconocer que nos hemos equivocado, reconocer que Señor, tomé el camino que no era. Oh Dios, no sé qué voy a hacer, pero si hay que pedir perdón, hágalo, confronte, enfrente esa situación y continúe, porque usted y yo ya vamos de la mano del Señor, usted y yo ya vamos de ese Dios que nos ayuda, ese Dios que quiere lo mejor para sus hijos. Y usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios y Dios quiere lo mejor para su vida. Ese es el Dios al que nosotros tenemos. Así es que deje la vergüenza. Si hay que pedir perdón, pida perdón, hágalo. Si hay que arrepentirse de algo, hágalo también. Pero es momento de salir, es el momento de actuar. Y estas dos mujeres eran mujeres que les gustaba el trabajo, no eran ociosas. Y todo en el capítulo 2 vemos que dice que Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigos en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ella había podido vivir de la caridad, de los subsidios, de lo que fuera, pero ella quería trabajar. Y en Israel estaba esa ley donde los pobres, los extranjeros, las viudas podían y debían, o sea, el que segaba, por ley no podían segar todos, sino que por ley debían dejar para aquellos más necesitados y más pobres. Dios siempre pensando en los necesitados. Eso estaba allí en la ley de Moisés. Vos se fija en Ruth, una mujer joven. Allí en el versículo 5 dice: Vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Uy, una muchacha bonita por ahí. Dijo Vos: ¿de quién es esta joven? Vos, si vemos, era un hombre íntegro y temeroso de Dios también, mis hermanos. Yo les vuelva y lea esta historia, mi hermano. El criado mayordomo de los segadores respondió: es la joven moabita, esa joven extranjera, esa joven que no pertenece a nuestro pueblo, que no pertenece al pueblo de Dios. Dice que volvió de Noemí, con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Era una mujer diligente, trabajadora, no perdía tiempo en lo que estaba concentrada en lo que ella debía hacer, estaba aprovechando la bendición. Era una bendición poder estar ahí tras los segadores, pues no ve que la cosecha pronto iba a pasar y se iba a acabar. Entonces ella estaba ahí ahorrando, y eso debemos ser nosotros, ser diligentes. Mis hermanos, la tenían en tan buen concepto. En un pueblo pequeño ya todos conocían la historia de Noemí, todo lo que había pasado ella, y estaban allí. Y yo me hago esta pregunta: ¿en qué concepto me tienen las personas que viven alrededor mío? ¿En qué concepto nos tienen? No acá en la iglesia. Aquí en la iglesia todos: oh, hermano, qué paz irradia usted. Todos: oh, ven, aleluya, oh, gloria a Dios, santo. Pero ¿qué en la casa? ¿Qué en el trabajo? ¿Qué en los vecinos? ¿Tienen buen concepto de usted? ¿Tienen un buen concepto de mí, mis hermanos? Pero Ruth era diligente, Ruth era entregada. Estas mujeres cumplían con el precepto que más tarde Salomón escribió allá en Proverbios 13:4: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Eso sí, porque es que Dios a mí no me da.
Ah, en cambio a este sí le da, mire todo lo que tiene, ay, mire lo que se compró, mire a dónde viajó, mire esto, mire lo otro. ¿Y usted qué está haciendo? Nada, aquí viendo series de Netflix. O me vi todos los partidos de la Eurocopa. Sí. Y ahorita que Colombia está ganando, uy, gloria a Dios. ¿Y el trabajo qué? Y nuestra comunión con el Señor, que la oración, que y el estudio de la palabra, que pero tenía, bueno, el alma del perezoso decía y nada alcanza, más el alma de los diligentes de usted, bueno, usted que es una persona diligente, mi hermana, dice, más el alma de los diligentes será prosperada, mi hermana. Dios quiere y Dios bendice al que es diligente. Él bendice el trabajo de nuestras manos. No solo orar por orar, sino actuar de acuerdo a lo que oramos. Eso es un principio que va en toda la Biblia. Dice Pablo allí a los tesalonicenses, ahí en el 3:10, en su segunda carta, dice, el que no trabaje, que no coma. Dios no nos quiere perezosos. A Dios no les gustan los ninis, ni estudia ni trabaja. No, hay que ponernos a hacer esto, algo, mi hermano. Hay otra cosa que podemos ver allí en esta carta, saltándonos un poquito. Noemí conocía la ley de Dios. En 2:20 dice, y dijo Noemí a su nuera, sea bendito, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto, es decir, para Elimelech y sus hijos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirlos. Noemí agradeció a Dios por la oportunidad. ¿Qué era redimir? Entre otras cosas era la restitución de la tierra, allí en Levíticos 25 del 23 al 28. Si una persona vendía su propiedad debido a la pobreza, un pariente cercano podía redimir la tierra, es decir, volverla a comprar de nuevo para que permaneciera dentro de la familia. Aunque en el año de jubileo, pues todas las tierras vendidas deberían ser devueltas a sus propietarios originales. Noemí conocía la ley de Dios, conocía el Pentateuco, no se había escrito nada más, no diga que era que conocía salmos o proverbios, no, todavía no se habían escrito. ¿Conoce usted la ley de Dios? ¿Conoce usted las promesas de Dios? ¿Sabe usted qué es lo que está allí? O a veces nos volvemos perezosos, perdone que le diga, pero nos volvemos perezosos diciendo, oh, profeta, necesito una palabra suya. ¿Una palabra? Pastor, necesito una palabra. Apóstol, dígame una palabra. Y entonces vamos a hacer todo lo que ellos dicen sin cotejarlo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos volvemos perezosos e irresponsables. Porque si me equivoco, no, fue que él me dijo. Pero debemos conocer las promesas de Dios, debemos conocer lo que Dios ha escrito para nosotros, debemos conocer lo que el Santo Dios Todopoderoso tiene para nuestras vidas, cuál es el propósito de nuestras vidas, cómo debemos actuar. Si usted le pide algo contrario a la palabra de Dios, no espere que Dios cambie la palabra. Su palabra no cambia, los que debemos cambiar es nosotros. Deje de estar orando por algo que está en contra de la palabra de Dios. Esto no va a suceder. Deje de estar sacando textos fuera de contexto. Y dice, es que mi Dios pues va a suplir todo lo que me falte conforme a las riquezas en gloria, conforme a sus riquezas en gloria, Dios, y reclamo estas promesas.
pero se nos olvida el contexto que mi Dios pues es la contestación o la consecuencia de que los filipenses habían sembrado abundantemente en Pablo y habían enviado una ofrenda, y la consecuencia de sembrar es la cosecha, y la consecuencia de haber dado van a tener esa promesa: mi Dios pues suplirá todos los que os falte. Es conocer la ley de Dios, es conocer qué Dios quiere para nuestras vidas. Pero para eso necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos primero conocer lo que Dios tiene. Necesitamos conocer su palabra. Necesitamos saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Todo lo que Él ha dejado escrito. Ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Conocer la voz de Dios, conocer cómo es que Él nos habla, por qué nos habla, conocer qué quiere Dios para nuestras vidas. Si no es así, mi hermano, muchas veces vamos a perder las bendiciones que tenemos, que Dios tiene para nosotros, y vamos a continuar en el mismo estado. Por eso necesitamos estar allí. Y Noemí aconseja a Ruth, le dice: vea, póngase bonita, y cuando él esté dormido, vaya a sus pies. No quiere decir nada que tiene que ver con relaciones sexuales, es algo mucho más profundo, porque ella le dice que él levante su capa. Vamos a leer allí 3, dice 3:3: te lavarás pues y te enjuagarás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, allí a donde estaban cosechando, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que has de hacer. Y él estuvo allí. Y pues ya medianoche le dio frío, y él se levantó y ¿quién está ahí? ¿Quién eres, mujer? Y ella respondió, versículo 9: yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ese pariente cercano, ese de extiende el borde de su mano, simboliza un acto de protección. El manto era protección, era el compromiso de Boaz de redimir y cuidar a Ruth, actuando como el Goel, el redentor. Ese era el que podía volver a retomar todas las posesiones que tenía esta familia, y la descendencia sería de la familia de Elimelech. Y estuvo allí, mis hermanos. Ese es, en el Nuevo Testamento, nuestro Redentor es el Señor Jesucristo. Amén. Recordemos esa mujer con el flujo de sangre que decía: si tan solo tocase el manto. Ahora entendemos un poco más el significado, el manto que significaba. Si tan solo nos acercamos a Dios, si tan solo podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por su palabra, el Espíritu Santo que nos lleva a Jesucristo, nuestro Redentor, el que nos redime, el Goel, el Espíritu Santo que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si tan solo nos dejamos guiar por Él, mi hermano, tenemos vida eterna. Y el mismo Señor Jesucristo es el que nos da protección, nos da cuidado, nos da amparo, mis hermanos. Y no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación que estemos atravesando, Él es la solución, mis hermanos. Mire, Noemí era ya una vieja, Noemí era viuda, no había ninguna opción en lo material para que ella volviera a volverse placentera. Ella ya había adoptado el nombre de amargura,
porque ella no veía nada. Pero mientras estemos con Dios y estemos con vida, siempre hay esperanza. Que volvámonos a Dios, que Él es el que nos va a ayudar. Volvámonos a Dios, que Él es el que va a actuar sobrenaturalmente, y Dios va a solucionar esos problemas. Como Noemí, volver a Dios, saber su palabra, actuar conforme la Biblia nos dice. Debemos ser también como Ruth, leales, fieles, amar al Dios de Israel, ser trabajadores, diligentes, virtuosos, no perezosos. Como Ruth éramos nosotros, alejados del pueblo de Dios, mas ahora somos parte del pueblo de Dios. Somos parte, somos hijos de Dios, de la iglesia de Dios, pámpanos insertados. Ahora somos piedras vivas. Nosotros estamos creciendo porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, mi hermano. Así como era ella, así nosotros debemos entregar nuestras vidas a Dios, confiar en Él, en sus promesas y actuar conforme a su voluntad, lo que dice su palabra. Póngase en pie, mis hermanos, póngase en pie. Mis hermanos, es hora de actuar. Deje que el Espíritu Santo de Dios muestre en su vida. Usted sabe el problema que tiene, usted sabe cuál es la dificultad, usted puede saberlo, sino que el Espíritu Santo le muestre. Pero deje de estar quejándose. Si tiene que actuar, actúe con amor, con sabiduría, actúe en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer? Dígale al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? O el Señor ya le ha dicho. Actúe. Actuemos agarrados de la mano del Señor, allí tomados de la mano del Señor, que el Espíritu Santo nos guíe. Si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Si tenemos que pasar vergüenza, pasemos vergüenza, pero volvamos otra vez por la senda que Él quiere. Volvamos allí, mis hermanos. Cierre sus ojos, levante sus manos si quiere y haga ese compromiso con el Señor. Mire, mi hermano, Dios nos ha hablado. Tenemos que actuar conforme a su palabra. Y que en esta semana las decisiones que usted deba tomar, hágala en el nombre del Señor Jesucristo. No por emociones, no por emociones, hágalo convencido, basados en la palabra de Dios, que usted debe actuar. Tiene que cambiar, cambie en el nombre del Señor Jesucristo, pero no lo haga en sus fuerzas, deje que Él sea el que cambie. Si no puede, dígale, Señor, sea honesto con el Señor, sea honesta con el Señor. Diga, yo no puedo, Dios, pero este problema lo dejo en tus manos, esta dificultad la dejo en tus manos. Señor, no puedo cambiar esto, pero tú sí puedes cambiarla. Recuerde que Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no puedo, pero Él sí puede, porque Él es el Todopoderoso. Él es el Dios. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Quieres que cada día crezcamos. Quieres que cada día te conozcamos más. Tú quieres que cada día, Señor, seamos como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto. Señor, aún nos falta mucho. Estamos en proceso, Dios, pero ayúdanos a cada día a ser más como tú eres y a estar en tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Haga ese propósito con el Señor. Haga ese propósito
Entregue su vida al Señor, aleluya. Gloria, gloria al Señor. Escucho un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos, se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Ahora dilo con autoridad. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a proclamar